Buenas tardes, espero que estén pasando un maravilloso día. Soy Emanuel y junto con Eduardo vamos a conducir este programa que es Inteligencia Emocional. Comentarles que soy un beneficiario del grupo Scout Dr. Bernardo Usay de Pilar, donde se incentiva a los jóvenes a ser ciudadanos activos y crear proyectos sociocomunitarios para mejorar nuestra comunidad. Esto comenzó como un proyecto personal que busca difundir la inteligencia emocional para ayudar a las personas a aprender a gestionar las emociones en un camino de autoconocimiento y transformación para desarrollar un liderazgo consistente relacionado con las emociones de los demás. En definitiva, ser más feliz mediante la empatía hacia otros es algo esencial en nuestra vida. Esto comenzó con reuniones en escuelas, difusión de documentos y ahora en un espacio de radio en Palabras del Alma. Mi agradecimiento también para Eduardo, que me ayudó a llevar a cabo esta iniciativa. Si te querés presentar. Sí, Manuel, bueno, gracias por la presentación. Muy lindo todo lo que haces. Yo soy Eduardo Murga, soy licenciado en marketing, esa es mi carrera de base. Y más acá en el tiempo, hace 10 años, estudié psicología social, coaching ontológico y un diplomado en neurociencias cognitivas, ¿no? Y me metí, como siempre digo, en una especie de mundo paralelo y mucho más al mundo que yo venía, el mundo muy competitivo, ¿no? De lo que era parte comercial, marketing, ventas. Pasé, como digo, de un mundo hipercompetitivo a un mundo hipercooperativo, ¿no? Donde todos vamos para el mismo lado, ¿no? Todos los que estamos en esto. Es como un movimiento, Emma, que bueno, vos bien lo sabés, que está creciendo día a día. Todo esto que tiene que ver con las habilidades blandas. Y a mí me alegra un montón, porque yo cuando me metí en toda esta cuestión, hace 8 o 10 años, la verdad que nadie tenía idea de qué se trataba. Y en los últimos 3 años, bueno, dio un golpe de timón muy interesante, ¿no? Lo cual me alegra un montón. Y este tema que traemos, ¿no? De las emociones. ¿Qué tema, Emma? ¿Qué tema? Algo que es tan fundamental y muy pocas personas lo conocen en realidad. Sí, es fundamental, es un tema que debería darse a esta altura hasta en los colegios. A ver, la lógica indica esa, que los chicos ya desde chicos sepan gestionar sus propias emociones. No nos han enseñado, desgraciadamente, y hasta el día de hoy no hay. Bueno, pero hay una cuestión de conveniencia también. Yo no quiero entrar en ciertos temas. A ciertas personas no les conviene que los chicos se despierten, ¿no? Porque bueno, si uno se despierta, ya empezás a pensar y a hacer cosas desde otro lugar, y de arriba no conviene que uno funcione en automático, ¿no? Y que mantenga su niño interior, por así decir, adormecido, ¿no? Entonces uno va por la vida con su niño interior adormecido. Yo hace ya buen tiempo que lo dejo fluir a mi niño interior, y eso la verdad que me ha aliviado el alma, y me lo sigue haciendo continuamente, ¿no? Bueno, y la vida emocional, que es lo que mueve cómo nos comportamos, percibir, actuar y entender de determinada manera el mundo, sí. Todas nuestras relaciones, dándole sentido a nuestra propia existencia. Sí, claro, todo, a ver, tenemos que entender que todo lo que hacemos es desde un lugar emocional. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales que razonamos, distinto a lo que se pensaba antes. Antes se pensaba que era totalmente al revés. No, somos seres emocionales que razonamos. Y vos fijate, Emma, y todo lo que están escuchando por allí, ¿por qué entonces, si no fuera así, por qué nos pegó tanto todo esto de la cuarentena, de la pandemia, digo a nivel emocional, a nivel mental? Si no fuera así, que somos tan emocionales, no nos hubiese pegado tanto. Si fuésemos más racionales, ¿no? Entonces, vos fíjate que ahí tenés la respuesta. Todos sabemos que mucha gente con todo esto está mal emocionalmente. Entonces, entonces esto justamente de aprender lo que son las emociones, hacia dónde van, ni hablar de gestionar las emociones de uno y de los demás, hoy es primordial, Emma. Hoy es primordial. Pero ¿por qué también? Porque somos energía, somos vibración. Entonces, es muy importante en estos momentos reunirse,
estar con personas que vayan para el mismo lado, ¿no? Que vibren igual que uno, o muy parecido por lo menos, ¿no? Hoy más que nunca eso es fundamental, siempre lo fue, pero hoy, bueno, por supuesto que pesa mucho más. Y entonces, a ver, al ser personas energéticas, vibracionales, ¿no? Que emitimos vibración, eso está recontra comprobado. Yo no sé si a vos, Emma, o a ustedes, los que están escuchando, le pasó alguna vez de estar con una persona, entre comillas, tóxica, y que después te termine doliendo la cabeza. A mí me ha pasado tantas veces que se termina partiendo la cabeza. ¿Y eso por qué? Porque te tira una energía absolutamente negativa esa persona o ese grupo, lo que sea. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Y tener en cuenta, Emma, justamente que, a ver, nosotros, hablando de energía, de vibraciones, ¿no? Me estaba acordando. A ver, nosotros tenemos varios cuerpos. Tenemos el cuerpo que más le damos bolilla, que es el cuerpo físico, ¿no? Es el cuerpo físico. Pero después tenemos los llamados cuerpos sutiles. Vos me has escuchado, Emma, varias veces hablar de esto, porque lo doy en todos los cursos prácticamente, ¿no? Entonces, ¿y los cuerpos sutiles cuáles son? Es el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual y el cuerpo astral, ¿no? Todos esos cuerpos sutiles rodean al cuerpo físico, ¿no? Entonces, cuando uno de esos cuerpos sutiles se ve afectado justamente por una emoción negativa, bueno, tipo, a ver, como si fuese un juego de dominó, va afectando a los demás cuerpos hasta que llega al cuerpo físico, y eso se traduce en que, Emma, vos me has escuchado un montón de veces, se traduce seguramente en una enfermedad. Sí, o un trastorno como por ejemplo el estrés, la ansiedad o la depresión. Sí. Partimos a veces de un error de concepto. Descartes dijo, pienso y luego existo, pero en realidad tendría que ser más correcto, siento y por eso existo. Está bueno, claro. Sí, hay un error. A ver, habría que, como siempre los coaches decimos, ¿no? Habría que desaprender tantas cosas, no todo, pero tantas cosas para volver a aprender otras tantas, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto que vos decís, tal cual, o sea, enfocarnos de una vez por todas en el ser, ¿no? En el ser, para después hacer en base al ser y después tener. Obviamente la fórmula hasta ahora es al revés. Primero pensamos que teniendo lo que sea, la gente va a ver mi ser. No, olvídate. Bueno, así estamos. Justamente por ese tema, por ese pensamiento, así estamos, ¿no? Donde esto es una especie de jungla, donde a nadie le importa nada, donde simplemente es ir para adelante a cualquier precio y costo. Y no, bueno, todo esto viene a romper habilidades blandas, ¿no? Viene a romper justamente con esas creencias, esos paradigmas, eso que traemos tan adentro, ¿no? Y obviamente que no es fácil. Si vos me preguntás, che, Edu, ¿es fácil romper con todo eso? No, obviamente que no. Obviamente que lleva tiempo, es un trabajo. Vos bien sabés, Emma, que esto es un proceso, y como todo proceso, tenemos que entender que hay que tomarlo con calma. Es importante dar el primer paso, después el segundo, el tercero, ¿no? Y entrar en el proceso. ¿Cómo se comienza en este proceso? Mirá, en este proceso, si querés les cuento a la audiencia mi experiencia. A ver, yo estaba en el área de marketing, en ese momento como gerente de marketing de una multinacional, y ya sentía desde hace un tiempo que había cerrado un ciclo, ¿no? Aún siendo mi profesión, ¿no? O sea, de toda la vida, pero sentía adentro mío una voz que me decía, Edu, ya está, este camino lo tenemos que cerrar. No le daba bolilla a esa voz. Porque había otra voz que me decía, no, estás loco, ¿cómo vas a salir de esto? Olvídate, no podés salir de esta zona conocida, o varios le llaman zona de confort. Entonces fue la lucha entre las dos voces que todos tenemos, Emma, que todos tenemos esas voces internas. Sí. ¿No? Que nos dice una cosa, tenés la voz del miedo. Esto del miedo está a flor de piel, ¿no? Y es una voz que está adentro de, yo creo que todo el mundo, de toda la gente, ¿no? Del miedo, la ansiedad, la voz de la incertidumbre, la voz, bueno,
obviamente, por razones obvias, en este contexto, son voces que están a flor de piel. Bueno, y en resumidas cuentas, yo le di, por suerte, más bolilla a la voz que me decía: Edu, tenemos que salir de esto, tenemos que renacer, pero desde otro lugar, ¿no? Y bueno, así fue, y ahí, es como que recibí un llamado. No me preguntes, ¿pero cómo? ¿Qué? ¿De dónde? No sé, recibí un llamado, que hizo que me metiera en este camino, en este mundo, y yo lo agradezco, ese llamado, ¿no? Agradezco infinitamente ese llamado, porque aparte eso me hizo, poder ayudar a mucha gente, que eso me hace mucho más bien que cualquier cuestión monetaria. Yo, de hecho, en ese momento estaba muy bien a nivel monetario, imagínate, gerente de marketing de una multinacional, pero no me sentía a nivel humano realmente muy mal, me sentía mal, o sea que vos fíjate las vueltas de la vida, ¿no? Entonces por eso siempre digo que no te enfoques solamente en lo monetario, ¿no? Está bien, obviamente el monetario, por supuesto, sino cómo vivimos, pero poner en la balanza un montón de otras cosas para que primero actúa y hace lo que hagas desde tu propósito en la vida. Sí. Algo que mucha gente aún no ha encontrado y no tiene las herramientas, muchas veces no se la dan para saberlo. Claro, yo en los procesos de coaching personal, Emma, cuando llega el momento de preguntar a la persona: ¿cuáles son tus fortalezas? Y la gente me dice: mirá, no tengo la más remota idea. Entonces, si vos no sabés cuál es tu propia fortaleza, ¿cómo vas a ir para adelante por la vida? Es decir, increíblemente, porque nos enseñaron de esa forma, mucha gente sabe cuáles son sus debilidades. Yo le pregunto: ¿cuáles son tus debilidades? Te dicen no sé, como 10 debilidades. Ahora, le pregunto cuáles son sus fortalezas, y no tienen la más remota idea. Y eso es terrible, Emma, eso es terrible. Porque aparte, al no saber eso, no podés plantearte, por así decir, ¿no? De una forma de decir, un plan de vida. Que hay que armar un plan de vida. Todos deberíamos armarnos, ¿no? Cada año, si querés, un plan de vida para ese año, ¿no? Bueno, eso es lo que hacemos los coaches, pero es clave, Emma, es clave, y es verdad, como decís vos, que mucha gente no tiene la menor idea. Y son esas personas que van por la vida derrapando sin saber para dónde ir. Un día van para un lado, otro día van para otro día. Se ve mucho en esta época. Si uno no está medianamente armado desde lo psicológico, desde lo emocional, y bueno, vas a estar complicado. Es como que nos enseñan a estudiar, por ejemplo, un libro o determinado tema, pero no nos enseñan a estudiarnos a nosotros mismos, a conocernos. Exacto. Y a su vez conocer a los demás. Claro, primero siempre acordate que te tenés que conocer a vos mismo, tenés que hacer una introspección, una autogestión, un insight, como se dice en psicología social, ¿no? Donde ahí te conoces al 100%, y después recién podés ayudar a los demás, sobre todo los que estamos en estas profesiones, obviamente. Tiene que ser así obligatoriamente. Entonces, por eso hay muchas personas que estudian psicología social o coaching y demás, entonces, y no llegan del todo armados, ¿no? Hacia el final de sus carreras, y después se encuentran con un paredón muy difícil de sortear, porque terminás hecho pelota. Si no estás bien armado, Emma, en esta profesión, de verdad terminás hecho pelota mal, porque terminás absorbiendo toda la emocionalidad de las personas. Entonces, si no lo manejás, imagínate. Pero es un tema interesante. Y también tiene que ver también con salir de la zona de confort, de estar en un modelo, estar en un status quo, y también animarse a salir de ahí para conocer otras realidades, otros desafíos, nuevas dificultades. Sí, yo por eso, a la gente, me costó en su momento, sí, yo salí varias veces de la zona conocida o de confort, ¿no? La última vez, y vos bien lo sabés también, fue el año pasado. Yo venía dando todas las capacitaciones a nivel presencial, incluso con la gestión anterior en la Municipalidad de Pilar.
en capacitarte en el Centro de Psicología Argentino. Bueno, todo era presencial y de golpe y porrazo, se corta absolutamente todo, y fue durísimo volver a reinventarme a esta edad, ¿no? Esta edad de adolescente, como digo yo siempre, de 50 y pico de años. Reinventar no es tan fácil, lo tuve que hacer, tuve que entender que las reglas de juego empezaban a cambiar, y me tuve que ayornar a algo que nunca en mi vida me gustó y nunca en mi vida pensé que lo iba a hacer, y fue ayornarme a todo esto de lo digital. Yo hoy todos los cursos los doy a través de Zoom, y es más, hasta le tomé el gustito, te diría que demasiado. Entonces, no es aferrarse a lo que ya fue, que hay mucha gente que sigue aferrada a eso, pensando que alguna vez va a volver a hacer todo igual, y olvídate, si pensás así, vas a estar, insisto, muy complicado o complicada. No, los tiempos han cambiado, van a seguir cambiando, guste o no, entonces o te amoldás a los tiempos que corren, que no es ni bueno ni malo, Emma, sacando de lado la pandemia. A ver, me refiero a todo esto de lo digital, que ya viene avanzando mucho, está bien, en este último año fue exponencial, por razones obvias, pero no es ni bueno ni malo. Es lo que hay, es amoldarse, es ¿cómo se llama? Aplicar la resiliencia, la creatividad y la propia innovación. Que tiene que ver con la percepción que cada uno tiene de su propio entorno, su propia realidad. Sí, somos seres interpretativos, estamos continuamente interpretando las cosas. De hecho, lo que vos interpretás ante un mismo hecho o situación va a ser distinta a mi interpretación. ¿Por qué? Porque por mi verticalidad, por mi historia, por la tuya, por mandatos, por creencias, valores, por un montón de cuestiones, un mismo hecho, una misma situación la vamos a interpretar de forma bastante distinta. Es por eso que muchos, a veces nos cuesta ponernos de acuerdo con el otro, justamente por ese tema. Hay mucha desconexión entre las personas, ¿no? Y sobre todo porque no hay aceptación de lo que opina el otro, ¿no? Vos tenés que opinar como yo opino, si no, olvidé. Y eso, bueno, está pasando, no quiero hablar en ciertos niveles, porque en ciertos niveles ni hablar de aceptación, y no quiero entrar en política ni nada por el estilo, porque no es el caso, pero si yo no acepto al otro tal cual es, con su pensamiento, con su ideología, ¿no? Y vamos a estar complicados y nunca nos vamos a poner de acuerdo, Emma, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Tengo que aceptar a la otra persona tal cual es. Tiene que ver con la asertividad, de me respeto y respeto a los demás. Asertividad, un modelo claro. de reflexión personal. Sí, claro. Interpersonal claro. también. Ser asertivo, ser empático, acompasar a los otros, ¿no? Acompasar, que casi te diría que es más que acompañar, ¿no? Sí, es fundamental, Emma, eso es fundamental. Y ahí de una vez por todas, todos empezaríamos a caminar por el mismo sendero. Desgraciadamente, para muchos es complicado, otros la complican a propósito, como dije al principio, a nivel de educación. A propósito, prefieren que todos funcionemos en automático, prefieren, por una cuestión de propia de ellos, que todos nos peleemos, que todos estemos en desacuerdo uno con el otro, y bueno, y desgraciadamente la mayoría sí se sigue manejando de esa forma. Por suerte, todo este movimiento de las habilidades blandas, ¿no? Está creciendo mucho, y en cierta forma vos sabés, Emma, que es un estilo de vida. Es un estilo de vida donde bueno, vos también, insisto con esto que lo sabés porque vos vas a mis cursos y conocés a varios amigos míos que yo les llamo amigos digitales, ¿no? Amigos incluso de otros países, ¿no?
y que no los conozco personalmente y hemos pegado una onda impresionante cuando yo los invito estoy hablando de lo cooperativo, ¿no? De lo que implica este estilo de vida, donde ninguno es más que otro, o sea, ninguno es más que otro, somos todos iguales y yo los invito. Alguna vez algún pavote dijo, pero vos estás invitando gente que por ahí te puede opacar o lo que sea, pero bienvenido sea, si es así, ¿entendés? Esto es lo cooperativo, Emma, esto es lo cooperativo. Sí. No me importa si es mucho mejor que yo, pero recontra bienvenido. Eso también significa ser un líder, no solamente pensar en el desarrollo propio, sino también pensar en el desarrollo de los demás. Sí, bueno, liderazgo es un tema que ya vamos a ver, obviamente, en estos encuentros. Vamos a ver liderazgo, neuroliderazgo. Bueno, ahí son tantos temas, pero sí, un verdadero líder es aquel que se mueve entre las sombras, y aplica el liderazgo casi, no es que la gente no se da cuenta, la gente obviamente, pero sin demostrarlo abiertamente. No, soy un líder y toda la cuestión. No, se va moviendo entre la sombra, va tejiendo redes subterráneas, ¿no? Y sí, ese es el verdadero líder. El verdadero líder es el que habla menos y acciona mucho más. Ese es el líder de. ¿Y un líder se hace o se nace? Mira, es una buena pregunta, Emma, es una buena pregunta. A ver, hay líderes que nacen líderes, son líderes innatos, ya naturalmente nacen, pero uno se puede convertir en líder, por ejemplo, tomando un montón de herramientas de las neurociencias, de la psicología, del coaching, o sea, vas tomando herramientas y en cierta forma te vas convirtiendo en un líder, ¿no? Pero sí, es verdad que hay personas que ya de por sí vos lo ves y son líderes ya de nacimiento, ¿viste? Eso es sí. Fabuloso, pero uno se puede convertir. A ver, te cuento otra experiencia mía, y la vas a escuchar por 10ª vez ya a esta altura, vos que estás siempre en mis cursos. Pero lamentablemente nos tenemos que ir, así que va a tener que ser para la próxima. Bueno. Buena suerte que dijiste lo del tiempo. Esta es nuestra primera salida al aire, por así decir, es la forma de decir. Entonces, bueno, deberíamos ir medianamente cerrando. Igual hay mucho por hablar. Este es un tema que estaría bueno engancharlo para la segunda charla. Esto de liderazgo en estos tiempos que corren. Esto de si un líder se hace, se nace. Y después voy a comentar para la próxima, la dejamos picando, mi propia experiencia, ¿no? De cómo me fui transformando. Hasta los 14 años yo era hiper tímido y después, pero bueno, eso estaría bueno comentarlo para la próxima, si te parece, Emma. Sí, y para terminar, comentarles que nos pueden seguir en Facebook como Cerebro Emocional o Instagram como Cerebro-Emocional. También brindamos de forma gratuita archivos que hablan y dan consejos sobre el estrés, la ansiedad, la depresión y las emociones, entre otros temas. Para obtenerlos se pueden comunicar al número 011 34 02 41 87. Nos vemos y que tengan un buen fin de semana.